grupos armados ilegales buscan a los niños por varios motivos. Un motivo es que son más baratos que los adultos. Se adaptan más fácilmente, asuman la personalidad de guerrillero, asuman la cadena de responsabilidad o la cadena de mando, son más obedientes, hacen menos preguntas y a veces se ha encontrado que como no tienen juicio, tienen menos miedo. Entonces hay muchas razones por las cuales, no solo en Colombia, pero en todas partes del mundo, los grupos armados ilegales tienden a favorecer reclutamiento de menores de edad. Yo llegué al campamento, yo pues no sé, tenía muchísimo miedo porque no sé, no conocía a nadie, pues era muy feo porque todo era selva, donde uno dormía muy feo. Yo lloraba mucho, en los primeros días yo lloraba mucho, porque era muy duro, era muy duro. Lo primero era que no conocía uno a nadie, con quien hablar y lo segundo, las dormidas terrible cuando llovía, bastante veces uno se mojaba. Son selvas muy inmensas y que se escucha toda clase de ruidos de animales, en tigre, y pues uno de niño, pues lógico que le da muchísimo miedo. Y los comandantes ya comienzan a despacharle en órdenes a uno y pues en veces uno las puede cumplir, como en veces no, porque uno es muy niño y pues uno no puede con lo que ellos le digan a uno. Y ya pues ahí es donde vienen las sanciones. Los entrenamientos y todo eran muy duros, las guardias eran muy pesadas, digámoslo así, a veces nos tocaba hasta 4 o 5 horas una sola persona, tocaba arrastrarse, trincheras y cruzar lagunas, había mucho temblador, sanrijuelas que le pegaban al cuerpo a uno y no, muy tremendo, muy feo, horrible. Llegué y realmente había muchísimos niños, o sea, no era tan solo yo. A pesar yo tenía 13 años, pero había muchísimos más menores que yo. En el campamento más o menos éramos de 60 a 70. Y ahí más o menos como 10 personas adultas, pero ellos eran los jefes, digamos, ahí los comandantes de esa compañía. Y el resto éramos todos menores, niñas y niños. Habían ahí amigos del pueblo y pues ellos me saludaron. Ya comienzan a uno como a decirles cómo es allá. Ya uno comienza a ver todas las cosas de que pasan, de que por lo menos toda acá haya, que de pronto hay muchos niños de que se suicidan, se matan o se hieren para de pronto poder salir de allá. La rutina ahí, pues realmente la levantada nos tocaba a las 4 de la mañana y ahí nos levantaban a la contada permanente, a ver si habíamos amanecido o no habíamos amanecido porque había muchos niños también que se escapaban de allá. De ahí nos tocaba ir a la trinchera hasta las 5 de la mañana y ya después de las 5 de la mañana, 6, hacer las gimnasias. A veces me decían, te toca ranchar. Ranchar es cocinarle al grupo el día completo, hacerle desayuno, almuerzo, cena. Eran 5 minutos para cepillado y tomar tinto. De ahí tú ranchabas, en el día no prestabas guardia, en la noche sí. Pues ya uno comienza a los órdenes de que hay en ese día. Después nos tocaba patrullar por la zona donde estábamos, ya durante todo el día. Caminábamos en pila, o sea, mirando la zona que no haya nada anormal. A las 8 de la noche comenzaba la primera guardia, duraba 2 horas, a las 10 le tocaba al otro, a las 12 le tocaba al otro, así sucesivamente durante la noche. Un fusil allá uno le dice tu chopo, cuando te entregan tu chopo te dicen lo primero, esta es tu mamá, tu mujer y tu papá, esta es tu familia, lo botas y verás. Mi primer enfrentamiento lo tuve como a los 7 meses, me oriné, no me da pena decirlo, me oriné, era un niñito, de todas maneras, fue algo como que violento, me decían que quemara, y yo no entendía ese hablado, quemar significa disparar el fusil. Yo no sé ni cómo pude yo con un fusil.
Los niños han hecho parte de la situación de conflictividad que tiene el país y de la violencia perpetrada por grupos armados irregulares contra la población colombiana por diversísimos factores. En algún momento las encuestas de la Defensoría del Pueblo indicaban que la tentación de los niños y jóvenes a tener armas en sus cintos, la posibilidad de tener estatus con el uso del uniforme militar de los grupos guerrilleros o paramilitares, la posibilidad también de convertirse en especies de autoridades locales que suplantan a las reales y a las elegidas dentro del Estado social de derecho en Colombia, hicieron que muchos niños o niñas se vieran seducidos por hacer parte de estos grupos ilegales. Cuando entré yo, que era un niño, o sea, me tuve que abstener, aprender de los que estaban ya ahí desde hace rato. Si quería sobrevivir, tenía que aprender de lo más fuerte. Nunca me aliaba con personas de... Bueno, sí andaba con compañeros que eran como yo, pero siempre me quise como que a relacionar con personas que tuvieran algo más fuerte, carácter más duro, más como una piedra. En la escuela siempre mandan a los principiantes, como dicen acá, mandan a los recluticas a hacer cosas fuertes para que vayan agarrando experiencia. Lo mandaban a picar a la gente, a veces muertos o estuvieran vivos. No tenía yo ni 7 días a picar a un señor gordo de ahí. Y yo llorando, con miedo. Yo nunca había levantado una hacha, ese día lo levanté. Me sentí como que, o sea, me violaron un derecho o algo así, no entiendo. O sea, me sentía como que cuando tú metes un ratón en un laberinto y no va para salir de ahí. Y lloraba. Como comandante fue el que me metió allá y me dijo, esto es así, así tienes que ser. Y cuando yo entré en la contraguerrilla de él. Él fue que me recibió. Un día que yo no supe cortar leña, o sea, eso es como algo estúpido ya. Yo no sabía cortar leña. Y entonces yo había buscado leña con los otros compañeros. Y él pensaba que yo no había buscado leña y por eso me iba a matar. Me sentí en el cuello agarrado, mejor dicho, hasta aquí llegué yo. Lloré, ese día lloré, me dijeron, compañero, no llores, que me dijeron, tengo un hombre que, o sea, un niño de 13 años. Pero ya, yo allá me creía un hombre, porque allá nadie es un niño, allá ninguno es un niño, todos somos hombres. Vine y desaseguré mi fusil, ¿es él o soy yo? Con el mismo que me entró allá arriba, por esa maricada. De todos, el más débil era yo. Debilidad en el sentido de que yo quería hacer algo y no podía hacerlo. Eso era debilidad para mí. Yo era fuerte en el sentido de que, o sea, teniendo un cuerpo de hombre más una mentalidad de niño, siempre a veces pensaba, quiero jugar, porque cuando bajábamos a los pueblitos, veía un poco de muchachos así jugando, y yo quería como que vincularme con ellos, y no podía. Tenía como que una pita que me decía que no vaya. Yo me sentía como un pájaro cuando está enjaulado. Me quería volar y no podía volar. Yo me tenía que someter a las leyes y al estatuto que estaba allá, al régimen que me había impuesto. Un día que tuvimos un operativo y nos mandaron para Cartagena de Chairán y vimos a un señor que también era de la organización y estaba reclutando menores de edad en ese momento. Le decía, pero ven, que van a hacer casi lo mismo que me decían a mí, pero que acá te iban a pagar, que acá ibas a tener otro mundo, ibas a ser alguien que te iban a respetar. Que vamos, no le decía ni siquiera que le dijera a la familia ni nada, como que le estaban diciendo directo, lavándole la mente. Lavándole la mente era lo que estaban haciendo en ese momento. Sentía como que le estaban haciendo un daño. Porque es que ya yo no era remediable, ya yo estaba dentro del grupo, ya yo estaba acá. No ver otros menores que estaban reclutando. Y era mi primera experiencia yo ver eso. En cambio a lo que dicen a veces que, bueno, la mayoría de los jóvenes o adolescentes reclutados ya tienen 16, 17 años, el estudio muestra que el promedio es de 12.8 años y que esto ha bajado desde el único otro estudio, que era de 2001, que mostró algo encima de 13 años. Entonces sabemos que es un problema que por lo menos hasta estas entrevistas y esta demovilización en 2006 continúa, que había una bajada en la edad de reclutamiento promedio y que entonces sí es una preocupación para el gobierno, para todos los servicios del Estado y por supuesto por la cooperación internacional, en nuestro caso UNICEF.